en una visita a San Juan de Arama. Sí, sí. Bueno, dale, Sandra. Listo, sí, no hay ningún Eh, problema. bueno, dale, perfecto. Eh, bueno, vamos a empezar un poco con las experiencias personales y motivaciones. Para comenzar, ¿podrías presentarte, contarnos un poco de usted y cómo le gustaría que le llamáramos a lo largo de esta entrevista? Bueno, mi nombre es Sandra Janet Alfonso. Soy la consejera política de Juventudes del Partido Comunes en el departamento del Guaviare. Em, Dime. ¿Me decías algo, Alejandro? Perdón, es que Oh, se interrumpió la comunicación. Te comentaba, tú me estabas comentando que eras la consejera política de Comunes. Eh, ¿Podrías continuar un poco? Estás en el departamento del Guaviare y tu relación con el movimiento juvenil, ¿vale? ok. Bueno, soy líder del departamento del Guaviare en diferentes sectores, como guardiana ambiental, defensora de derechos humanos. Hice parte en su momento de la plataforma municipal de juventud, la cual pues ya no hago parte, pero pues siempre estoy apoyando y respaldando a los compañeros de juventud. Soy consejera consultiva municipal del municipio de San José del Guaviare, de las instancias de las mujeres, representando las organizaciones campesinas del departamento. En algún momento llegué a tener un reconocimiento por el Ministerio de Interior como la lideresa campesina más joven del Guaviare, destacándose en el proceso de construcción de paz. Eh, Ahorita pues llevamos un corto tiempo que creé una red. Aproximadamente hay unas 200 organizaciones de todos los sectores del departamento del Guaviare en pro de la defensa del territorio bioamazónico y la identidad cultural del departamento del Guaviare. De manera directa hay más o menos 200 organizaciones porque pues día a día se siguen sumando más, un poco con la molestia de lo que está pasando en el territorio y en defensa pues al Guaviare como territorio amazónico. También pues hice parte de crear una asociación de mujeres artesanas. Desafortunadamente pues yo tuve que retirarme un tiempo para Bogotá, tuve que entregar la representación. Esa organización pues se acabó porque liderar no es fácil, eso es algo que no entienden muchos. Eh, la persona que quedó con esta organización pues no pudo sostenerla, pero pues nuevamente a través de una fundación en la cual soy la vicepresidenta, logramos volver a trabajar con este grupo de mujeres artesanas, donde tenemos afro, indígenas, campesinas, víctimas del conflicto, mujeres en proceso de reincorporación. También hago parte de la asociación Asomuse Paz, que es la Asociación de Mujeres Sembradoras de Paz, que son conformadas por mujeres firmantes o en proceso de reincorporación. Claro, eso porque también hay personas que no conocen estos conceptos. Y víctimas del conflicto armado, donde trabajamos todo el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, proyectos productivos, eh, procesos como el rol de la mujer en el acuerdo de paz y la debida socialización. Como guardiana ambiental hemos creado pequeñas guardias ambientales con niños en diferentes colegios. Desafortunadamente no logramos poder continuar por la gestión tanto económica como el conflicto interno que tiene nuestro departamento, que en estos momentos está un poco sensible a muchos sectores. Entonces, hace rato nos tocó dejar un poco quieto el tema del campo, porque el tema ambiental es un poco complejo trabajarlo en este departamento, al igual que de la mano, pues aparte de hacer las pedagogías ambientales, crear estas guardias, generar esta conciencia en defensa, pues a todo nuestro
territorio bioamazónico, pues hacíamos las pedagogías de paz, ¿no? Entonces estos temas acá aún son un poco sensibles, acá aún vivimos muy latente el tema del conflicto entre las mismas disidencias, entre otras disidencias, otros grupos que han venido llegando al territorio. Entonces, estos temas se han tenido que dejar un poco quietos o saber a través de qué actividades o qué programas poder trabajar en el departamento. En su debido momento fui parte del cuarto punto del acuerdo de paz como enlace de género en la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito. Logramos crear una estrategia que se llama Mujeres Seguras, Paz Asegurada. A través de esta estrategia que era todo el Guaviare y sur del Meta, mi competencia, logramos trabajar en una de las ideas que había hablado el presidente Petro, y era llevar la institucionalidad al campo. Yo logré por primera vez en el departamento del Guaviare llevar 15 instituciones a una vereda que es muy enmarcada por el conflicto armado acá en el departamento del Guaviare. Es una vereda del municipio del Retorno, del corregimiento La Libertad. Últimamente esta vereda ha dado mucho auge en las noticias a nivel nacional, porque incluso hace poco cerca de ahí hubieron unos enfrentamientos, también fue la muerte de algunos combatientes. Entonces se ha reflejado mucho a nivel nacional, y ahí fue donde nosotros logramos por primera vez posicionar 15 entidades donde se llevaban programas, donde se atendían dudas, inquietudes, donde Unidad Solidaria empezó a acompañar una organización que hoy en día se consolidó y se llama la Asociación Asopepro Palmar, que es la Asociación de Pequeños Productores de la Vereda del Palmar, donde a través del plátano, de la yuca, de la piscicultura, pues siguen construyendo un proceso sólido a sus economías familiares para evitar pertenecer o ser parte nuevamente de procesos ilegales como son los cultivos ilícitos. También apoyé e impulsé los mercados campesinos. Esto es un espacio que se genera una vez por mes en cada uno de los municipios, donde son vitrinas comerciales para los diferentes productores. Tenemos productores campesinos, tenemos compañeros que tienen iniciativas de turismo, donde se ha venido implementando después del acuerdo de paz. Esto lo recalco mucho porque aunque muchos dicen que el acuerdo de paz no ha servido para el departamento y para otros lugares de Colombia, yo siempre he dicho que el departamento del Guaviare, después del acuerdo de paz, se ha evidenciado un fuerte respaldo que desafortunadamente aquellos políticos corruptos se han venido robando el presupuesto del acuerdo de paz, y de parte de la Contraloría, de las entidades competentes, no ha habido un control y vigilancia a todos los programas o proyectos que se han creado a través del acuerdo de paz o con presupuesto del acuerdo de paz, pues es otra cosa, ¿no? Pero acá los campesinos han generado el tema de conciencia ambiental, de reforestar, de proteger, y eso hoy en día nos posiciona como uno de los primeros lugares de Colombia en cuestiones de turismo que más visitan a nivel nacional. Estamos en estos momentos como primer lugar en temas turísticos. Tenemos, uno de los más llamativos, que es igual que el sur del Meta, tenemos Tranquilandia, que es donde tenemos las algas de 7 colores, tenemos los pozos naturales, cascadas, tenemos puentes naturales, la ciudad de piedras, pinturas rupestres que cuentan la historia de este departamento y que son parte del patrimonio de nuestras comunidades y del mismo territorio. Acá se cuenta un contexto distinto de lo que ha sido antes del acuerdo de paz y lo que ha sido después del acuerdo de paz, ya que anteriormente no podíamos manejar un tema de turismo. Esto era imposible. El tema de la Laguna del Nare, poder que muchas familias tengan un turismo comunitario responsable con las toninas, con la flora, la fauna, que se creara el corredor del jaguar en pro y en defensa a nuestro animal insignia de la selva, y que al conservar nuevamente, al proteger nuestras fuentes hídricas,
el departamento lograra volver a sostener esos ecosistemas necesarios en el departamento. Entonces, creo que el acuerdo de paz en este territorio ha hecho que avance demasiado, lo vemos incluso en las mismas infraestructuras de cada uno de los municipios. Anteriormente, pues acá todo era complejo, las vías eran destapadas, todo se encontraba en total abandono. Hoy en día es muy agradable a la vista, todavía faltan muchas cosas, pero pues paso a paso se va avanzando. A pesar de todo lo negativo, pues se ha construido, las comunidades han construido sobre lo negativo, y esto es maravilloso ver cómo se puede ser resiliente, cómo podemos demostrar que Guaviare tiene, yo siempre lo he dicho, mostrar la otra cara del Guaviare, que somos más que coca, que somos más que como siempre nos han denominado, que decir que somos del Guaviare es porque somos guerrilleros. Es demostrar que Guaviare es un territorio de paz, que aún con el olvido nacional, porque nosotros nos sentimos muy olvidados por el gobierno nacional y por muchos otros entes que son garantes del acuerdo de paz, se ha seguido trabajando, se ha seguido fortaleciendo este proceso, y que ahí seguimos en esa constancia y vigilancia de todo lo que pasa en el territorio. Es como eso lo que he Perfecto. venido trabajando. Bueno, Sandra, tienes un buen trabajo durante estos años, ¿no? Un buen liderazgo y además nos diste un contexto no solamente de lo que haces, sino del departamento. Creo que es importante tener eso presente para toda la sistematización que se pretende hacer desde el observatorio. Volviendo un poco a la cuestión de la entrevista, quería preguntarte algo muy específico referente al Movimiento Juvenil por la Paz. ¿Hace cuánto haces parte del Movimiento Juvenil por la Paz? Hace más o menos, creo que 2, 3 años, he venido acompañando el movimiento Juvenil por la Paz, y hay una propuesta de poder lanzarlo acá en el territorio un poco más fuerte y más visible. Se hizo una propuesta hace poco a la compañera Solange, para poder hacer el encuentro departamental, ya que aquí pues no lo hemos logrado hacer, porque como les he dicho, este tema de tocarlo directamente como proceso de paz es un poco complejo. Desafortunadamente, pues acá tenemos también compañeros que se apartaron de este proceso del acuerdo de paz y no han generado esa conciencia de que esto es un partido y un proceso que nos ha representado, bueno, más que todo los ha representado independientemente, pues, si estamos o no estamos de acuerdo. Entonces, eso es un tema muy sensible de trabajarlo acá en el territorio. Tenemos la propuesta de lanzar este año el movimiento Juvenil por la Paz en el departamento del Guaviare, inicialmente en San José, dándolo a conocer frente a la red que tenemos consolidada, donde, pues, vuelvo y lo repito, tenemos 200 organizaciones directas. Indirectos tenemos las distintas comunidades que cada uno de nuestros líderes representa, donde hay aproximadamente más de 10.000 personas. Entonces, aparte de lanzar el movimiento, hicimos la propuesta de que se pudiera lograr hacer el encuentro regional en este municipio, pues con todo el contexto de seguridad que se conlleva, ya que llevarlo a otros lugares o a otros municipios es un poquito más complejo y más peligroso, podría decirlo yo, pero podemos empezar a llegar al municipio principal, a visibilizar lo que hemos venido haciendo en el territorio. Pues desde lo que yo he podido, he ido hablando con muchos compañeros que son muy cercanos, he ido socializándoles, pero el estigma hacia el proceso de paz aún es muy fuerte. Hay heridas muy fuertes en las víctimas, y a veces el no haber tenido un acompañamiento psicosocial hace que pues no, estas heridas sigan latentes y no permitan escuchar lo que hemos venido trabajando. Pero a pesar de eso, pues a través de mi liderazgo, de los diferentes procesos que acompaño, pues yo les he ido como socializando poco a poco lo que hemos ido trabajando. Sandra, ¿alguna motivación personal
diga yo estoy en el movimiento juvenil porque, qué sé yo, me motiva a esto. Bueno, yo te puedo decir desde el hecho de la estigmatización que yo misma he tenido que enfrentar acá en el departamento, yo lo repito, no soy firmante del acuerdo de paz. Antes, al contrario, he tenido que vivir los vejámenes de la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de seres queridos. Como víctima y desplazada, no soy del departamento del Guaviare, por el mismo hecho del conflicto vine, y lógicamente vine a dar a uno de los territorios con más conflicto a nivel nacional, pero aquí, siempre lo he dicho, volví a nacer en este territorio, inició mi proceso de liderazgo, jamás pensé llegar a ser lo que hago hoy en día. Soy mamá de dos niños hermosos, uno de 9 y de 12 años, que son, creo que mi motivación a construirle a este proceso de paz, ¿sí? Eh, a tratar de aportarle un grano de arena a esta sociedad para evitar que esa sociedad de la cual tenemos heridas muy fuertes, pues se siga de generación en generación. Entonces, como víctima me unifiqué a este proceso de construcción de paz, primeramente antes de juzgar o de atacar o de estigmatizar, pues conocer la historia de vida que hay detrás de cada persona y el cual los llevó a ser parte en algún momento o a tomar las armas en algún momento. Esto me ha dado la posibilidad de empatizar un poco más, incluso con otros compañeros que pues aún viven muy fuerte el tema de la herida hacia los firmantes. Entonces he podido comprender los dos contextos. Soy estudiante de sociología por eso mismo. Entonces he podido comprender un poco el contexto en los cuales yo trabajo con las comunidades tanto indígenas, afro, mujeres, jóvenes, temas ambientales, religiosos, y asimismo construyo un proceso de paz desde la juntanza, desde el respetar los diferentes pensamientos, desde enseñar que el conflicto es necesario, dependiendo del conflicto, para poder construir sobre distintos pensamientos y unificarlos para poder avanzar en nuestro territorio. Y es porque como madre, a mí me da miedo, pánico, que la historia de Colombia se vuelva a repetir y mis hijos tengan que volver a vivir lo que muchos vivimos, ¿sí? Los niños desafortunadamente en Colombia son los que más viven el tema del conflicto, al igual que las mujeres. Entonces, ellos son mi motivación a construir paz, desde hablar con Ah, ellos, porque la paz se construye desde el hogar, ¿no? Eso es algo muy, sí, muy que llevo presente. La gente que construir paz es, oye, compañero, Alejandro, vaya, enseñe qué es paz, pero es que si usted no construye paz desde su hogar, si usted no maneja la resolución de conflictos en su hogar, el diálogo, respeta las distintas opiniones en su hogar, pues es difícil que usted salga a enseñar cómo construir paz cuando usted es incoherente, ¿sí? Entonces, desde ese sentido, yo siempre digo, la paz la construimos primeramente con nosotros mismos, porque hay que sanar muchas cosas, hay que hacer una introspección de lo que he venido haciendo, si mis actos son bien, si yo estoy hiriendo a las personas con mis palabras, cómo puedo transformar mis palabras para no herir, sino para construir, para sanar, para enseñar y también abrir mi mente para aprender. Entonces, cuando yo hago eso conmigo misma, puedo hacerlo con mis hijos, con mi mamá, con mi familia, con mis amigos, porque esto es un proceso diario. Y si la gente ve que en mi hogar solo hay maltratos, violencias, gritos hacia mis hijos, golpes y todo eso, pues es incoherente que yo vaya a decirle a un grupo de personas cómo es el proceso de un acuerdo de paz, cómo es el proceso de construir paz y lo que tan anheladamente tenemos, porque es que la gente cree que construir paz es el final de un conflicto armado y construir paz va desde el solo hecho de respetar las decisiones ajenas, de los pensamientos ajenos y en decir respeto tu opinión, pero yo tengo una opinión y también la quiero compartir y es el hecho de no atacarlo. Porque es que acá si usted piensa distinto a alguien, entonces es más fácil atacarlo y eso se vive a nivel Colombia. Las redes sociales, por ejemplo. Yo les enseño mucho a mis hijos
que tienen que tener cuidado con el tema de las redes sociales, porque las redes sociales, en lugar de fortalecer, construir, denigran a una persona en cuestiones de segundos y muchos se unifican a atacar, a juzgar, a violentar, a generar daños psicológicos y emocionales en vez de saber qué es lo que está pasando realmente. Y entonces Vale, Sandra. ¿verdad? Pero, Cuando yo me presto para lo negativo, pues no puedo ser coherente en un proceso como es el Movimiento Juvenil por la Paz, porque los jóvenes que hacemos parte del Movimiento Juvenil por la Paz construimos desde la esencia, desde los actos y desde el mismo liderazgo que tenemos. Por eso es que tenemos la coherencia de decir, unidos podemos construir paz. Aunque en algunos territorios aún se viva la violencia, aunque en otros territorios se vivan precariedades, necesidades, sobre lo negativo vamos a construir y eso es lo que nos hace distintos a todos, que todo el mundo busca que todo esté solucionado para construir y nosotros estamos construyendo con bases sólidas sobre algo que no había. Y nosotros decidimos demostrar que los jóvenes son parte fundamental para construir paz. Sin los jóvenes, sin sus voces, sin decir que somos el futuro, porque nosotros somos el presente. El día a día siempre está la juventud ahí. Entonces, es por eso que decimos que a través del movimiento juvenil podremos seguir logrando construir paz y es necesario escuchar las voces de todos los jóvenes de Colombia. ¿Algo más, Alejandro? Como movimiento podemos destacar que a pesar, y lo dije anteriormente, que a pesar de que hubiesen muchas barreras, estamos construyendo bases sólidas sobre estas barreras, sobre las dificultades. Eso es lo que, vuelvo y lo digo, nos hace distintos, porque el movimiento juvenil por la paz no excluye a ninguna comunidad, es abierto a escuchar propuestas, resolver dudas e inquietudes de jóvenes indígenas que han estado tan, digamos, excluidos de distintos procesos de participación, a las comunidades afro, eh, a los mismos jóvenes, tanto urbanos como campesinos. Entonces yo creo que una de las cosas que se destaca es esa escucha activa, esa empatía y ese proceso abierto a la comunidad que quiera unificarse y seguir construyendo. Eh, Desde distintas voces, desde distintos sectores, pensamientos, seguir unificándose a esta lucha de construcción de lo que todos anhelamos y es una paz verdadera.
Bueno, bueno, yo como soy madre cabeza de hogar, soy la base de mi hogar, ¿no? Yo pues, tengo un trabajo de lunes a viernes. Em, Anteriormente, cuando trabajaba en la dirección, pues era más fácil porque pues era por OPS, entonces yo manejaba mi tiempo para poder trabajar en todos sus procesos sociales. em, y con el tema del partido, que siempre me he visibilizado muy fuerte frente a los procesos que hemos trabajado desde el partido, desde la formación política, desde las diferentes instancias. Eh, y siempre lo he hecho porque he logrado entrar a lugares donde pues, desafortunadamente no permiten que ingresen compañeros, y yo he logrado entrar a debatir de manera no, de manera muy sensible, con mucho tacto, temas que aún son complejos, desde el respaldo de los mismos presidentes en los territorios, ¿no? Presidentes de Junta de Acción Comunal. Entonces, este año sí me tocó la tarea solo los fines de semana, aunque pues, por ejemplo, después de que salgo de trabajar, algunos trabajos de la universidad y también le aportamos al proceso del movimiento a través, pues como fue la creación de la red, que es una de las tareas que tenemos de empezar a crear movimientos, redes o procesos donde unifique varias organizaciones, eh, para empezar a trabajar estas pedagogías, estas escuelas de paz que hemos venido trabajando a nivel nacional, porque este territorio, pues, decirte yo que lo hemos hecho es mentira. Sí. Son uno de los territorios que creo y considero que el movimiento menos se ha posicionado, pero es por el mismo contexto que tenemos en el territorio. Entonces, este año la tarea es iniciar en el municipio de San José, aprovechar esta red que se creó en el departamento del Guaviare para empezar a incidir de manera muy eh, sensible, eh, con algunos temas, y posterior a esto poder fortalecer el movimiento juvenil por la paz en el departamento del Guaviare. Como te dije anteriormente, nosotros tenemos un contexto fuerte de grupos y en estos momentos hay enfrentamientos graves. El tema del reclutamiento forzado y de familias que se han desplazado porque no quieren que sus hijos pertenezcan a grupos al margen de la ley, y pues por miedo han sacado sus hijos del campo. Entonces, traer un movimiento de la nada, o sea, no de la nada porque yo lo he posicionado, pero sabemos que los compañeros que están en armas conocen muy bien este movimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de empezar a trabajar lentamente con las comunidades, generar esa conciencia y poder debatir dudas, inquietudes, que es lo que he dicho. Por eso mi liderazgo lo he manejado en todos los sectores. Desde hace poco, incluso hace 2 días, posicionamos el viernes la CONAMU en el departamento, donde se hizo una pedagogía de paz y el rol de las mujeres dentro del acuerdo de paz, ¿sí? Que es algo tan fundamental. Entonces, hemos ido lentamente eh, en los momentos puntuales que sabemos que se puede lograr y que no está tan fuerte el conflicto. Porque pues si han visto compañeros a nivel nacional, hemos tenido mucho nombramiento en los diferentes medios de comunicación frente al conflicto armado en el departamento del Guaviare. Sí, señor. Ya, regálame un segundito, ya te digo.
Bueno, dentro de los temas que hacen parte del movimiento de la agenda es el tema de las escuelas de formación de paz. Esto se ha logrado a través de diferentes procesos. También está el tema de, pues lo que digo, consolidarnos, y eso no es solamente una tarea de como el movimiento, sino también como partido acá en el departamento, y es que empecemos a empoderarnos y a visibilizar los liderazgos que tenemos desde el proceso que representamos. Entonces, de ahí pues inician las tareas de crear esos procesos de masa, como son los diferentes procesos que he venido liderando, y a través de esto pues generar esa conciencia en las comunidades para que podamos unificarnos, para que podamos encontrarnos, dialogar desde los diferentes puntos de pensamientos que tiene cada uno, y construir sobre esos procesos. Una de las tareas también que tenemos es podernos reunir en el departamento. Yo, como te dije, no hemos logrado realizar el encuentro departamental. Eso está dentro de la agenda de juventud, poder realizar ese encuentro en cada uno de los departamentos, y posterior a esto de ese encuentro, pues hacer parte de los encuentros regionales, que es donde se invitan algunos procesos que se unifican a este movimiento nacional de juventud, para construir entre todos una agenda de incidencia, conocer las necesidades de antemano desde las voces de cada uno de los jóvenes de los departamentos, y poder seguir construyendo bases para continuar con este proceso de paz. Bueno, vuelvo y te digo, como Movimiento Juvenil por la Paz en el departamento del Guaviare, no se ha organizado procesos tan fuertes. Hemos hecho parte de procesos que se tienen. Por ejemplo, desde mi representación en el departamento y la creación de la red, pues me di a conocer como parte del Movimiento Nacional de Juventud por la Paz en el departamento del Guaviare, respaldando la red en esta defensa de identidad del territorio. Entonces, posterior a eso, se le hizo la invitación al compañero Alexander, al igual que la compañera Sol, para que hicieran un acompañamiento un poco más cercano, para que no se vea que solamente pues está Sandra en el territorio como movimiento nacional, sino también hay otros compañeros que están haciendo este acompañamiento. Esta lucha se debe debido a que intereses políticos y económicos de partidos tradicionales quieren sacar el departamento del Guaviare de la Amazonía para vincularlo a la región administrativa y de planificación Llano-Orinoquía. De ahí es que surge la invitación al movimiento para que este año nos hagamos visibles y muy fuertes en el departamento del Guaviare, ya que los años anteriores no habíamos logrado posicionarnos como movimiento, pues debido a los diferentes inconvenientes, barreras, obstáculos que se habían presentado frente al conflicto. Bueno, una de esas yo creo que deberíamos aprovechar, y es que los jóvenes del movimiento a nivel nacional se ha implementado que en las instituciones educativas se implemente la cátedra de paz, cosa que no se está haciendo, ¿sí? O que lo toman como un tema cualquiera. Eso es un tema muy importante, y siento que el Movimiento Juvenil por la Paz debe apropiarse desde la instancia misma de la CECIVI también. Porque
Es tan así que los mismos profesores desconocen qué es el acuerdo de paz. Y aquellos que no están de acuerdo con este proceso, pues simplemente tratan de evadir la cátedra de paz, ¿sí? Entonces, desde ese proceso, siento que podemos empezar a incidir en las instituciones, porque las instituciones es donde surgen las bases de una sociedad. Entonces, ¿qué clase de educación le están inculcando a nuestros jóvenes, a nuestros niños? ¿Es la correcta, no es la correcta? O entonces incidamos a través de las cátedras de paz, pero más que cátedras de paz, también las cátedras ambientales. En las cátedras de paz viene todo el tema de resolución de conflictos, comunicación asertiva, el rol de las mujeres, el rol de los jóvenes dentro del acuerdo de paz, y es empoderarlos en este sentido. Aprovechar también las redes sociales para también llegar a estos jóvenes que hoy en día se mueven tanto a través del TikTok, de más o menos hasta los de 30 a 50 años es a través del Facebook. O sea, aprovechar todos estos procesos de redes sociales para poder generar estas pedagogías, dudas, inquietudes, las mismas universidades, haría que este movimiento fuera un poco más fuerte. ¿Sí? Es una de las sugerencias mías, porque los jóvenes están en las instituciones y están siendo mal formados, mal educados, y porque ni siquiera los mismos profesores conocen el contexto del proceso de la historia de un acuerdo de paz, por qué es tan importante, por qué este acuerdo de paz es mucho más importante que todos los demás y por qué es el mejor que se ha creado en la historia, ¿sí? Generar ese nivel de conciencia. En el momento de haber discusiones, por ejemplo, vivimos muy fuerte el tema del bullying, el tema del suicidio. Guaviare es uno de los departamentos con más alta tasa de suicidios en niños, niñas, adolescentes. Tenemos alta tasa de embarazos en adolescentes menores de 18 años, tenemos alta tasa de consumo de sustancias psicoactivas y tenemos alta tasa de prostitución en menores de edad. Entonces, y no solamente acá, también se vive esto a nivel nacional. Entonces, poder llegar al movimiento juvenil por la paz y entender en las mismas instituciones o incidir para que las mismas instituciones sean garantes de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, porque ellos no saben ni siquiera cómo enfrentar un tema del bullying. A través de un castigo, a través de una expulsión, no se va a ayudar a construir un joven para una sociedad. Entonces, desde ahí empezar a incidir, empezar a llegar a sanar desde algún concepto, porque la salud mental de los jóvenes se encuentra muy afectada hoy en día. Muchos viven violencias intrafamiliares, muchos viven pues los vejámenes de la guerra, otros muchas veces económicamente en su hogar están bastante mal y van a las instituciones incluso sin comer, sin nada de esto, y esto es un hecho real que las mismas instituciones a veces desconocen. Entonces, conocer primeramente desde las mismas instituciones, desde los mismos jóvenes, cuáles son las verdaderas necesidades que tienen cada uno y es empezar a escucharlos y a construir sobre estas instituciones, sobre las escuelas, porque también lo que los niños opinen es importante, ¿no? No solamente de 14 a 28 años, sino también lo que los niños opinen, porque es que si los niños, que son los más pequeñitos, empiezan a fracturar sus emociones y a guardar odios, rencores, heridas, pues cuando estén adolescentes va a ser mucho más difícil poder construir con estos jóvenes un proceso de diálogo, de concertación, de construcción. Y es también exigir a nivel nacional que se den garantías para los procesos de los jóvenes. Por ejemplo, a través del deporte también se construye paz, también se construye oportunidades, a través del arte, de la cultura, porque la cultura es todo aquello que nos abarca. La gente cree que cultura es solamente bailar y pintar, y cultura es el contexto social que vivimos, el contexto económico, el contexto religioso, todo es cultura, todo lo que nosotros hacemos, la rutina diaria, las creencias. Entonces, cuando no se fortalecen los procesos donde los jóvenes se refugian, donde los niños se encuentran un refugio muchas veces cuando viven muchos tipos de violencia y lo hemos
visto acá en el departamento del Guaviare. Muchos se refugian en el tema deportivo, muchos se refugian en el tema de las danzas, muchos se refugian en el arte, en la cultura. Hemos vivido incluso compañeros que son líderes en el departamento del Guaviare, y vino un amigo de México a hacer una tesis de la salud mental de los líderes del departamento. Y fue triste lo que encontró, porque encontró que esos jóvenes líderes del departamento del Guaviare han vivido todo tipo de violencia, desde abuso sexual en sus mismos hogares, maltrato, bullying, rechazo o ataque a la misma comunidad por pensar o ser distinto. Entonces, y son jóvenes que están ahí liderando y evitando que otros jóvenes lleguen al tema del consumo, porque muchos también han sido parte del consumo, algunos han vivido el tema de prostitución, pero hoy en día son líderes que tratan de rescatar a muchos jóvenes y a niños de lo mismo que se vivió, de lo mismo que esto, pero sin un acompañamiento psicosocial. La herida está latente en la mente de nuestros jóvenes líderes. Entonces ahí es donde el movimiento tiene que entrar a hacer un llamado a nivel nacional, de que si queremos construir paz, ¿qué están haciendo por la salud mental de nuestros jóvenes? ¿Qué están haciendo para llegar a las instituciones a conocer las verdaderas necesidades, no solamente educativas, sino también lo que vive cada uno día a día en sus propios hogares, o en sus propias comunidades, o en sus zonas rurales, o en sus zonas urbanas? Ahora quería pasar a un tema y es los encuentros nacionales. ¿Has estado en los encuentros nacionales, verdad? Sí, sí, señor. ¿Alcanzarías aquí cargar el departamento? Los encuentros nacionales del camino. Bueno, de los encuentros nacionales, pues vuelvo y lo digo, algo que me ha gustado mucho, y es que el movimiento nacional es un movimiento abierto a la escucha activa de todas las propuestas que tienen los diferentes sectores, e incluso sectores que ni siquiera hacen parte del mismo movimiento, ¿sí? Es abierto a escuchar sus propuestas desde las diferentes áreas culturales, es diverso, no es excluyente, y es un proceso que también escucha mucho el liderazgo de las mujeres, y esto es algo que me gusta mucho del movimiento y que hemos podido empezar a trabajar acá en el departamento, ya que pues como líderes no es que seamos perfectos, pero cada día estamos en una reconstrucción de aprendizajes, porque esto es un camino de aprender cada día. Retroalimentar nuestros saberes o algunas cosas que a veces con tantas cosas que trabajamos se nos van olvidando porque pues nos enfocamos más en otros temas, retroalimentar estos saberes y poder llevar a otros compañeros a que como que abran un poco más la mente a los diferentes procesos que hay a nivel nacional, el aprender, por ejemplo, podemos aprender de cómo Cesar está implementando esta pedagogía, cómo Cesar está posicionando el departamento, el movimiento en el departamento del Cesar, cómo Cundinamarca posiciona a través de diferentes procesos, cómo Tolima. Entonces, retroalimentar nuestros conocimientos para poder llegar a crear la estrategia adecuada en el departamento del Guaviare, pues es algo que me ha gustado mucho, desde las mismas comunas de los jóvenes que hacen parte de la comuna de juventud que tenemos acá en el territorio. Algo que sí me gustaría aportarle al movimiento juvenil por la paz es que exactamente somos un movimiento juvenil, y algo que destacan los jóvenes es esa esencia, ese brillo y esa magia que se está perdiendo en estos encuentros. Somos muy monótonos a la hora de enseñar, como muy solo cátedra, 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 y tener los jóvenes ahí sentados. Siento que debería ser un proceso un poco más dinámico, ¿sí? Para que los jóvenes se motiven mucho más. Entonces, el estar sentado 4 o 5 horas ahí en una cátedra, pues nosotros en lo que hemos
indagado para que los jóvenes se concentren una hora en un tema súper difícil. Ya empiezan a entretenerse con lo más mínimo que encuentran y a perder información muy valiosa. Entonces, como jóvenes tenemos que aprender a ser un poco más dinámicos, buscar estrategias para poder llegar a este conocimiento a nuestros jóvenes sin que sea tan aburrido, sin que sea tan estresante, sino antes al contrario, sea más dinámico, más extrovertido, de escuchar, de a través de una canción, de a través de esto, pero no cuando ya es la hora de las dinámicas como tal, sino durante la explicación. No sé si me hago entender. Sandra, ya para ir terminando, quería preguntarte algo, digamos, ¿cómo te imaginas tú en unos años en el movimiento juvenil? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te ves dentro del movimiento juvenil? Dentro del movimiento juvenil me imagino que seguiría apoyando, pero pues la idea es seguir fortaleciendo los liderazgos de los jóvenes que tenemos acá para que estos jóvenes se unifiquen y es impulsar a otros jóvenes, ¿no? Yo no es que esté tan joven ya, apoyamos, fortalecemos, pero pues la idea es verme más adelante fortaleciendo otros jóvenes para que también estén en este movimiento y sean los voceros del mismo departamento del Guaviare. Aparte, pues que este movimiento debe construirse y consolidarse, eh, teniendo en cuenta lo que nos sucedió hace poco con el partido, que fue una desventaja a nivel nacional, lo digo desde el mismo hecho político que vivía acá en el departamento del Guaviare, y que se ha dicho, y creo que a nivel nacional ya también por fin se dieron cuenta, y era que el Partido Comunes no ha sido visto ni siquiera por los partidos de izquierda, Pacto Histórico o otros partidos, como un partido fuerte en este proceso de construcción de paz. Siempre es como un proceso de relleno. Y yo siento que los jóvenes del Movimiento Juvenil por la Paz podemos demostrar que podemos ser un movimiento fuerte, que hay errores de los cuales los compañeros, aún con más experiencia, pueden aprender de los jóvenes que están en el presente luchando porque este proceso de paz continúe, aún con todos los déficits que tenemos, problemas, barreras, seguimos ahí aportando. Entonces el movimiento, me veo en el movimiento fortaleciéndolo y apoyando a los compañeros en lo que más pueda para que este movimiento se visibilice como un movimiento muy fuerte también políticamente y decir que no va tanto en la edad o en el conocimiento, sino en la constancia, en la perseverancia y en la construcción colectiva que podemos avanzar y que también los aportes que tienen los jóvenes se deben tener en cuenta desde los liderazgos que tenemos principales, ¿sí? Porque a veces no se tienen en cuenta, es como yo tengo la experiencia, los años, yo fui el que hice tal cosa y usted es joven, usted no sabe, usted eh, dice desde su inexperiencia y ya. Y este movimiento ha logrado consolidarse demostrando que cada día crece más, que cada día llega a los lugares que lo necesitan, que lo requieren y que puede posicionarse muy fuertemente. Y me veo apoyándolo, impulsándolo y quien quita que podamos trabajar fuertemente este proceso como un proceso político también en los diferentes territorios. Perfecto, Sandra. Para terminar ya la entrevista, nos gustaría que nos dejara una frase o algo que quiera compartir en las memorias que vamos a hacer para los jóvenes del movimiento. Pues lo que te digo, la paz se construye desde los corazones y a pesar de las heridas que hayan, pues tenemos que avanzar, sanar para poder decir que somos constructores de paz, porque eso es lo que hace que en el momento que nos encontremos en una situación difícil con alguna víctima que haya sufrido un hecho latente, seamos
esa persona apta para escuchar, para tener empatía y para tener las palabras correctas, eh, para construirle paz en su corazón también. Vale, Sandra, quería pedirte un favorcito si puedes abrir la cámara para una foto de registro. Ah, ya me acordé de ti. Sí, yo soy de rostros, yo tengo un problema con los nombres. Ah, bueno, dale. Listo, Sandra. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues ahí estamos articulando con Alexander Nosotros le y habíamos con... hecho una petición a las compañeras de CONAMU y es que debido a que nos encontramos en un proceso fuerte de defensa del departamento del Guaviare, yo le había hecho la invitación a Alexander que como movimiento se unificaran a esta lucha que tenemos en el territorio, porque donde se vulneran los derechos de un territorio y donde se borra la identidad cultural, pues no se puede construir paz. Y nosotros como Movimiento Juvenil de la Paz debemos ser garantes de que esto no sucede. Entonces, uno de los espacios que solicitábamos con CONAMU, si se puede lograr, es la gestión de un espacio con los compañeros que aún hacen parte del Senado para llevar a debate este proceso que se está defendiendo en el departamento del Guaviare. Porque lo que sucede acá y el cambio de nuestra región como Orinoquía y no como Amazonía genera un ecocidio a nivel territorial, un etnocidio silencioso porque se perderían nuestras culturas y nosotros tenemos unas sentencias donde protegen las comunidades indígenas nativas como lo son los Nucat, ¿sí? Que son del territorio y están en vía de extinción incluso su cultura. Y esto no puede permitirse, el movimiento debe ser garante que esto no suceda. Y aparte, lo que es una transmutación cultural, que es que se pierde la cultura, no nos vamos a identificar en ninguna de los procesos culturales. Guaviare es pluricultural, pero su esencia y su patrimonio y su cultura es de las comunidades indígenas que han estado durante años conservando, protegiendo y con su historia fuerte y latente hacia la defensa del territorio. Es por eso que se le hacía el llamado de que lográramos generar ese espacio en el Congreso, que el movimiento juvenil también nos respalde, no solamente que yo lo represente a nivel departamental, sino a nivel nacional, desde las coordinaciones también respalden estos procesos, porque estos acompañamientos también son necesarios desde los compañeros que se encuentran a nivel nacional como coordinadores. Vale, perfecto, Sandra. Pues hacia allí transmitiremos el mensaje también, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, por toda tu experiencia, por aportar, desde la experiencia también se aporta el proceso de paz. Y nada, Chaito, muchas gracias, ¿vale? Chao, espero que vengan a visitarnos, Sí, ingratos. claro. Ya fuimos y ustedes no han venido, no han cumplido. Bueno, Chao. chao. A ver, Alejandro.
volver aburrida. La paz tiene que ser alegre, la paz tiene que ser motivo de conversaciones permanentes. Y si no se pueden los debates, entonces se puede con la música, entonces se puede con la batucada, entonces se puede con el poema. Pero Hola Lili. Lili. tiene como Petión, una yo caja, creo que hay que salir y ya. va directo al Así corazón. hice yo Es ayer. importante porque, como decía Dime. Patricia, ahora ustedes lo han dicho, Yo ayer salí el y ya cambio quedó la significa grabación. también cambiar cada uno de nosotros. Listo. Este Entonces poder, yo voy a pues, salir. De hecho, me tocó entrar desde corazón, el celular para yo creo acabar la que es entrevista. fundamental. Listo, Flaco, Pero dale. tú no la puedes parar ahí, ¿no? Pero creo que colgando ya queda grabada. Agradecemos Ah, también listo. Entonces voy a colgar. ese reconocimiento porque Listo, también pues. la reflexión que ha hecho el Dale, chao. movimiento Juvenil Chao. por la Paz es que necesitamos construir las nuevas